Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Diseño de Estructura de Datos. A continuación, vamos a ver el contenedor list y vamos a implementar el tipo de dato abstracto para este contenedor. ¿Qué es una lista? Bueno, pues este tipo de dato abstracto se va a implementar mediante listas enlazadas dobles, es decir, nodos que apuntan al siguiente y al anterior. Con este esquema, la lista ocupará mayor espacio y se necesitarán más instrucciones en las operaciones de inserción y eliminación. ¿Qué ganaremos con esto? Pues bueno, podremos hacer recorridos eficientes hacia atrás y hacia adelante a través de iteradores. ¿Cuáles son los tipos de datos que tenemos que definir? Uno es el nodo que almacena el dato y sus apuntadores a las estructuras anterior y siguiente. Y tenemos que definir también una estructura que sean los datos de la lista, es decir, la estructura que almacena el tamaño, el apuntador al primero y el apuntador al último de la lista. Para esto vamos a crear de la misma manera los archivos list.h y list.c. Hay que recordar que en el list.h vamos a definir y en el list.c vamos a implementar. Por lo tanto, en list.h creamos la estructura autorreferencial y definimos los sinónimos. Es decir, aquí vamos a definir la estructura que va a guardar los datos de la lista. str list node, que contiene un elemento que es un apuntador a cualquier tipo de dato y los apuntadores al nodo previo y al nodo siguiente. Y en list.h también vamos a crear la estructura que define la lista. Esto lo hacemos con un typedef struct, donde vamos a tener los apuntadores al primero y al último nodo de la lista. Y vamos a tener un entero que nos indique el tamaño de la lista, es decir, cuántos elementos hay, y a este le vamos a llamar list. Las funciones que vamos a definir en list.h y vamos a implementar en list.c son: primero tenemos listCreate, que crea un ejemplar de lista con memoria dinámica. Tenemos la función listDestroy, que es para eliminar todos los nodos y a la lista también. Tenemos también la función listSize, que nos dice cuál es el tamaño de la lista. Tenemos la función listAdd, que es para agregar un elemento al final de la lista y el tamaño de la lista se incrementa en 1. Vamos a ver cómo se hace una operación add. Aquí tenemos la lista vacía, por lo tanto first y last apuntan a null y el tamaño es 0. Creamos un nodo y hacemos que el apuntador previo a ese nodo y el apuntador siguiente a ese nodo apunten a null. Y los apuntadores first y last van a apuntar a ese nodo. El único que hay en la lista, el tamaño se incrementa en 1. Si añado otro elemento, lo que voy a hacer es que next de ese nuevo elemento va a apuntar a null y del nodo que creé previamente, su apuntador next va a apuntar a ese nuevo nodo y el apuntador prior apunta al nodo que estaba previamente creado. Por lo tanto, ahora también el apuntador last apunta al nuevo nodo y size se incrementa a 2. Si agrego otro nodo, de la misma manera el apuntador next va a apuntar a null, el apuntador prior va a apuntar al nodo previo, del nodo previo el apuntador next apunta al nuevo nodo, last apunta al nodo que acabo de añadir y size se incrementa a 3. También tenemos las siguientes funciones que reciben una posición P del elemento. Es decir, cada elemento en la lista tiene una posición. Si P no es una posición válida, no vamos a efectuar ninguna operación y vamos a devolver null. Por ejemplo, tenemos la función listGet. Esta nos devuelve un apuntador al elemento en la posición P. Hay que recordarnos que todos los elementos que guardamos en la lista son apuntadores a cualquier tipo de dato. Tenemos la función listSet, que reemplaza el elemento en la posición por el valor recibido.
tenemos la función listRemove que elimina y devuelve el elemento en la posición P. Esta función también decrementa el tamaño de la lista en 1. Vamos a ver qué hace una función get. Si P es igual a 2, es decir, la posición que voy a buscar es la posición 2, y en este momento I es igual a 0, es decir, estamos apuntando a la posición 0, current, que es un apuntador, se va a mover, en este caso, a la posición 1 y después a la posición 2. Para esto se tuvieron que efectuar 2 iteraciones, es decir, 2 cambios al nodo next. Ahora vamos a ver qué hace la función remove. Si solo hay un elemento en la lista, es muy sencillo. Hacemos que first apunte a null, last apunte a null y el elemento que vamos a remover desaparece. Si es el primero de la lista, lo único que hay que hacer es recorrer el apuntador first para que apunte al siguiente elemento y prior de ese nuevo elemento first va a apuntar a null. Ahora, si es el último de la lista, lo que hay que hacer es que el apuntador last hay que recorrerlo al previo del último elemento y ahora el apuntador next de ese nuevo elemento último va a apuntar a null. Si es un elemento del centro de la lista, lo que hay que hacer es en el nodo previo, el apuntador next apuntará al siguiente. Y en el nodo siguiente, el apuntador que apuntaba al previo, ahora va a apuntar al previo del que estamos removiendo. First y last se quedan igual. Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las resolvemos.